¿Has sentido alguna vez esa extraña pesadez que invade tu ser cuando entras a un velorio? Esa sensación inexplicable de que algo más que dolor y tristeza flota en el ambiente, algo que parece adherirse a tu alma como una sombra invisible. La trampa invisible en el velorio que le quita la paz al alma no es una superstición ni una metáfora poética. Es una realidad espiritual profunda que el médium brasileño Chico Xavier reveló a través de sus comunicaciones con el mundo espiritual y que hoy, más que nunca, necesitamos comprender para proteger nuestra esencia más sagrada. Imagina por un momento que tu alma es como un cristal transparente, capaz de reflejar la luz divina en todas sus facetas. Ahora imagina que este cristal, al entrar en contacto con ciertas energías densas y perturbadoras, comienza a empañarse, perdiendo gradualmente su capacidad de irradiar esa luz que le es natural. Esto es exactamente lo que sucede en muchos velorios, donde se crea un campo energético tan denso y cargado de emociones inferiores que actúa como una trampa magnética para las almas encarnadas y desencarnadas. Chico Xavier, ese canal extraordinario entre dos mundos, nos enseñó que la muerte no es el final de la conciencia, sino apenas una transición. Sin embargo, esta transición puede convertirse en un laberinto espiritual cuando el alma desencarnada no logra desprenderse de los lazos terrenos que la mantienen atada a las vibraciones más densas de la materia. En el momento del velorio, cuando familiares y amigos se reúnen en un estado de profundo dolor, desesperación y a veces hasta revolta contra los designios divinos, se genera un campo magnético invisible que puede atrapar tanto al espíritu que partió como a quienes permanecen en el plano físico. Esta trampa invisible opera en múltiples dimensiones de nuestra existencia. En el plano emocional, funciona como un imán que absorbe y amplifica todos los sentimientos de culpa, remordimiento, ira y desesperación que emergen naturalmente ante la pérdida de un ser querido. Pero lo que muchos no comprenden es que estas emociones, cuando son alimentadas de manera descontrolada y sin la debida elevación espiritual, crean ondas vibracionales que interfieren directamente con el proceso natural de desencarne del alma que partió. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba del inconsciente colectivo como un espacio donde se almacenan las experiencias arquetípicas de la humanidad. En el contexto del velorio, este inconsciente colectivo se activa de manera intensa, convocando no solo el dolor personal de los presentes, sino también el dolor ancestral de todas las pérdidas que la humanidad ha experimentado a lo largo de los siglos. Es como si cada lágrima derramada despertara el eco de millones de lágrimas anteriores, creando una resonancia emocional que puede resultar abrumadora para el alma sensible. Pero la trampa más sutil y peligrosa es aquella que se manifiesta en el plano mental. Cuando nos reunimos en un velorio, inconscientemente proyectamos nuestros pensamientos hacia el alma que partió, intentando retenerla con la fuerza de nuestro amor mal entendido. Frases como «no te vayas», «quédate con nosotros», «no puedo vivir sin ti», no son solamente expresiones de dolor, son decretos mentales que crean cadenas invisibles, atando al espíritu desencarnado a las vibraciones terrestres cuando debería estar elevándose hacia planos superiores de existencia. Allan Kardec, en sus estudios sobre la doctrina espírita, explicaba que el pensamiento es una fuerza creadora real, capaz de influir tanto en el mundo físico como en el espiritual. En el momento del velorio, cuando múltiples mentes están enfocadas en la misma dirección emocional, se crea lo que podríamos llamar una tormenta psíquica que puede desorientar profundamente al alma recién liberada del cuerpo físico. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, nos enseñó que el sufrimiento solo adquiere sentido cuando lo transformamos en crecimiento espiritual. En el contexto del velorio, esto significa que nuestro dolor por la pérdida puede convertirse en una oportunidad de elevación espiritual, tanto para nosotros como para quien partió, pero solo si aprendemos a canalizar nuestras emociones de manera consciente y espiritualmente elevada. La trampa invisible también se manifiesta en los rituales y ceremonias que rodean al velorio. Muchas veces estas prácticas, aunque realizadas con las mejores intenciones, están impregnadas de tradiciones que provienen de épocas donde el conocimiento espiritual era limitado. Lamentaciones exageradas,
expresiones de desesperación extrema y la insistencia en mantener el cuerpo físico expuesto por periodos prolongados pueden crear un ambiente que dificulta el proceso natural de desencarne. Aristóteles hablaba de la importancia del justo medio, de encontrar el equilibrio entre los extremos. En el caso del luto y el velorio, este equilibrio significa honrar la memoria del ser querido sin caer en el extremo de la desesperación que lo ata a las vibraciones terrestres, ni en el extremo de la frialdad que niega el amor genuino que sentimos. Nietzsche, con su concepto del eterno retorno, nos invitaba a vivir cada momento como si fuera a repetirse infinitamente. Aplicado al contexto del velorio, esto significa preguntarnos, ¿es este el tipo de despedida que querríamos que se repitiera eternamente? ¿Estamos honrando verdaderamente la memoria del ser querido o estamos proyectando nuestros propios miedos y apegos? La verdadera liberación del alma, tanto de quien parte como de quien permanece, comienza con la comprensión de que la muerte es una graduación espiritual, no una tragedia cósmica. Cada alma que encarna en este plano físico viene con una misión específica, y cuando esa misión se completa, el retorno al mundo espiritual es un motivo de celebración, no de lamentación descontrolada. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente esta trampa invisible en el velorio? La respuesta nos lleva a explorar las dimensiones más sutiles de la existencia, aquellas que solo los ojos del alma pueden percibir. Chico Xavier, a través de sus comunicaciones con el espíritu Emmanuel, nos reveló que en el momento del velorio se crea lo que podríamos llamar un vórtice energético, donde convergen múltiples corrientes de pensamiento y emoción, formando una especie de prisión vibratoria que puede mantener atrapada al alma desencarnada durante días, semanas o incluso años. Imagina un remolino en el océano. Las aguas superficiales giran cada vez más rápido, creando una fuerza centrípeta que arrastra hacia el fondo todo lo que se encuentra en su proximidad. De manera similar, cuando un grupo de personas se reúne en estado de profunda perturbación emocional, sin la debida preparación espiritual, crean un remolino energético que puede ser devastador tanto para el alma que busca elevarse como para aquellos que permanecen en el plano físico. Esta trampa opera principalmente a través de tres mecanismos invisibles que raramente son comprendidos por quienes participan en estos momentos sagrados de transición. El primer mecanismo es lo que los antiguos místicos llamaban la cadena de los lamentos. Cada expresión de dolor descontrolado, cada grito de desesperación, cada manifestación de revolta contra los designios divinos, crea un eslabón en una cadena invisible que se extiende desde el plano físico hacia las dimensiones espirituales donde se encuentra el alma recién liberada. Carl Jung nos enseñó sobre la sincronicidad, esos momentos cuando el mundo interno y el externo se reflejan mutuamente de manera significativa. En el velorio, esta sincronicidad puede manifestarse de forma negativa cuando nuestro estado interno de caos emocional se sincroniza con las vibraciones del alma desencarnada, creando una resonancia que amplifica el sufrimiento de ambas partes. Es como si dos diapasones vibraran en la misma frecuencia dolorosa, intensificando mutuamente su sonido discordante. El segundo mecanismo es el que Chico Xavier denominaba la proyección del apego. En nuestro estado normal de conciencia, mantenemos cierto control sobre nuestros pensamientos y emociones. Sin embargo, en el shock del luto, nuestras defensas psíquicas se debilitan y comenzamos a proyectar inconscientemente hacia el alma que partió toda la fuerza de nuestro apego, de nuestro deseo de retenerla en nuestra órbita emocional. Estas proyecciones actúan como anclas invisibles que dificultan el proceso natural de ascensión espiritual. Viktor Frankl, en sus estudios sobre el sentido del sufrimiento, observó que las personas que lograban encontrar significado en sus pérdidas experimentaban una transformación espiritual profunda. Aplicado al contexto del velorio, esto significa que cuando nos enfocamos únicamente en nuestro dolor personal, sin considerar el crecimiento espiritual que puede derivar de la experiencia, creamos lo que él llamaría un vacío existencial, que se convierte en terreno fértil para energías inferiores. El tercer mecanismo, quizás el más sutil y peligroso, es la invocación inconsciente. En nuestro estado de vulnerabilidad emocional, sin darnos cuenta,
podemos estar invocando la presencia de entidades espirituales que se alimentan de energías densas como el dolor, la desesperación y el miedo. Estas entidades, que en la tradición espírita son conocidas como espíritus obsesores, aprovechan el campo magnético creado por las emociones inferiores para acercarse e influir tanto en los vivos como en el alma recién desencarnada. Allan Kardec explicaba que los espíritus se sienten atraídos hacia las vibraciones que son afines a su estado evolutivo. Un velorio cargado de desesperación y revolta puede convertirse en un imán para espíritus que aún no han superado estos estados emocionales inferiores, creando una espiral descendente que contamina todo el ambiente espiritual del lugar. Aristóteles hablaba de la catarsis como un proceso de purificación emocional a través del arte y la contemplación. En el contexto espiritual del velorio, la verdadera catarsis debería llevarnos a una comprensión más profunda de la naturaleza transitoria de la existencia física y de la eternidad del alma. Sin embargo, cuando el proceso se pervierte por la ignorancia espiritual, en lugar de purificación, experimentamos contaminación energética. Pero ¿cómo podemos reconocer cuando estamos siendo afectados por esta trampa invisible? Los síntomas son múltiples y pueden manifestarse tanto inmediatamente como días después del velorio. En el plano físico, podemos experimentar una fatiga inexplicable que no se alivia con el descanso, dolores de cabeza persistentes, sensación de pesadez en el pecho, alteraciones del sueño donde aparecen pesadillas recurrentes o sueños perturbadores relacionados con el fallecido. En el plano emocional, la trampa se manifiesta como una melancolía que va más allá del luto natural, un estado de depresión que parece no tener fondo, irritabilidad extrema, sensación de vacío existencial que se intensifica en lugar de disminuir con el tiempo, y una obsesión mental con la persona fallecida que interfiere con las actividades normales de la vida. En el plano espiritual, quizás los síntomas más preocupantes, podemos experimentar una pérdida de conexión con nuestras prácticas espirituales habituales, sensación de que nuestras oraciones no llegan a ningún lado, pérdida de fe o esperanza en la continuidad de la vida después de la muerte, y una sensación persistente de estar siendo observados o acompañados por presencias que no transmiten paz. Nietzsche, con su concepto de la voluntad de poder, nos enseñó que tenemos la capacidad de transformar nuestro sufrimiento en fortaleza espiritual. En el contexto del velorio, esto significa que podemos elegir conscientemente convertir nuestro dolor en una oportunidad de crecimiento, tanto para nosotros como para el alma que partió. La clave está en comprender que el verdadero amor no retiene, sino que libera. Cuando amamos verdaderamente a alguien, deseamos su mayor bien espiritual, incluso si eso significa aceptar su partida hacia dimensiones superiores de existencia. Esta comprensión transforma radicalmente la energía del velorio, convirtiéndolo de una trampa invisible en un portal de elevación espiritual. La transformación de esta comprensión nos lleva al corazón mismo de lo que Chico Xavier consideraba la verdadera misión de quienes permanecemos en el plano físico cuando un ser querido realiza su transición hacia el mundo espiritual. No somos víctimas pasivas de una tragedia cósmica, sino co-creadores conscientes de una experiencia sagrada que puede elevar tanto nuestra alma como la del ser que partió hacia dimensiones superiores de existencia. Pero para lograr esta transformación, primero debemos comprender las leyes espirituales que gobiernan estos momentos de transición. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, enseñaba que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra pronunciada en los momentos cercanos a la muerte de un ser querido actúa como una semilla plantada en el jardín invisible de la eternidad. Estas semillas pueden florecer como flores de luz que iluminan el camino del alma hacia las esferas superiores, o pueden crecer como espinas que la mantienen atada a las vibraciones más densas de la existencia terrestre. Carl Jung hablaba de la importancia de los rituales como puentes entre el mundo consciente e inconsciente. En el contexto del velorio, cuando comprendemos las leyes espirituales que operan en estos momentos, podemos transformar toda la experiencia en un ritual sagrado de liberación y elevación. Esto requiere una preparación espiritual consciente que pocos conocen y que raramente es enseñada en nuestra sociedad materialista.
La primera clave para transformar el velorio de trampa en portal de elevación está en lo que los antiguos místicos llamaban la alquimia emocional. Esto no significa suprimir nuestro dolor o fingir que no sentimos tristeza por la pérdida. Al contrario, significa aprender a transmutar nuestras emociones inferiores en combustible para la elevación espiritual. El dolor puede convertirse en compasión universal, la tristeza en comprensión profunda de la naturaleza transitoria de la existencia física y el miedo a la muerte en certeza sobre la inmortalidad del alma. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que aquellos que lograban encontrar sentido en su sufrimiento no solo sobrevivían físicamente, sino que experimentaban una transformación espiritual que los convertía en seres más sabios y compasivos. En el velorio, cuando aplicamos esta sabiduría, nuestro dolor se convierte en una ofrenda espiritual que alimenta el proceso de ascensión del alma que partió. La segunda clave está en lo que Chico Xavier denominaba la oración científica. No se trata de repetir fórmulas vacías o de suplicar de manera desesperada, sino de elevar conscientemente nuestro patrón vibratorio hasta sintonizar con las frecuencias superiores donde se encuentra el alma recién liberada. Esta oración científica funciona como un faro de luz que guía al espíritu hacia las dimensiones apropiadas para su próxima etapa evolutiva. Allan Kardec explicaba que la oración es una forma de magnetismo espiritual que puede influir positivamente tanto en los encarnados como en los desencarnados. Cuando oramos con conocimiento y elevación espiritual en el momento del velorio, creamos ondas de luz que disuelven las densidades energéticas que podrían mantener atrapada al alma en las esferas inferiores. Pero existe una dimensión aún más profunda en esta transformación, el reconocimiento de que cada muerte es también un nacimiento. Aristóteles hablaba de la potencia y el acto, de cómo lo que existe en potencia se actualiza a través del movimiento y el cambio. La muerte del cuerpo físico es la actualización de la potencia espiritual del alma, su liberación hacia estados de existencia que trascienden las limitaciones de la materia. Cuando comprendemos esto profundamente, el velorio se convierte en una celebración consciente de esta actualización espiritual. No celebramos la pérdida del cuerpo físico, sino el nacimiento del alma hacia dimensiones superiores de conciencia. Esta transformación de perspectiva cambia radicalmente toda la energía del ambiente, convirtiéndolo de un campo magnético de atracción hacia las vibraciones inferiores en un portal de elevación hacia las esferas de luz. Nietzsche, con su concepto del superhombre, nos invitaba a trascender las limitaciones impuestas por la moral convencional y crear nuestros propios valores basados en la afirmación de la vida. En el contexto espiritual del velorio, esto significa trascender las limitaciones impuestas por el miedo a la muerte y crear una nueva comprensión basada en la afirmación de la inmortalidad del alma. La tercera clave para esta transformación está en lo que los maestros espirituales llamaban el desapego consciente. Esto no significa amar menos al ser que partió, sino amar de una manera más elevada y espiritual. El apego es amor con miedo, mientras que el desapego consciente es amor con sabiduría. Cuando amamos desde la sabiduría, deseamos la mayor evolución espiritual para el ser querido, incluso si eso significa aceptar su partida hacia dimensiones que nuestra mente física no puede comprender completamente. Existen también técnicas específicas que pueden ser aplicadas durante el velorio para crear un ambiente de elevación en lugar de estancamiento espiritual. La primera es la técnica de la visualización de luz, donde todos los presentes son invitados a imaginar conscientemente una luz dorada y brillante envolviendo al ser que partió, acompañada de pensamientos de liberación y elevación. Esta visualización colectiva crea un campo magnético de alta vibración que facilita el proceso natural de ascensión. La segunda técnica es la oración colectiva de liberación, donde en lugar de suplicar por el retorno del ser querido o expresar desesperación por su partida, todos los presentes se unen en una oración consciente, pidiendo que el alma encuentre la paz, la luz y la evolución espiritual que merece. Esta oración debe ser pronunciada con convicción y elevación espiritual, no con dolor o desesperación. La tercera técnica,
quizás la más poderosa, es lo que Chico Xavier llamaba la comunicación espiritual consciente. En lugar de intentar retener al alma en las vibraciones terrestres, establecemos una comunicación mental elevada donde le transmitimos nuestro amor incondicional, nuestro perdón por cualquier dificultad que pudo haber existido en la relación terrestre y nuestra bendición para su jornada hacia las esferas superiores. Cuando estas técnicas son aplicadas conscientemente, el velorio se transforma de una experiencia de estancamiento espiritual en una graduación cósmica, donde tanto el alma que parte como quienes permanecemos experimentamos una elevación de conciencia que puede marcar positivamente toda nuestra existencia futura. Ahora que hemos comprendido las dimensiones invisibles del velorio y las claves para transformar esta experiencia en un portal de elevación espiritual, llega el momento de revelar uno de los secretos mejor guardados de la tradición espiritual, una técnica ancestral de protección que muy pocas almas conocen en estos tiempos de confusión espiritual. Esta técnica, transmitida a través de los siglos por los grandes iniciados y perfeccionada por maestros como Chico Xavier a través de sus comunicaciones con el mundo espiritual, tiene el poder de crear un escudo invisible que protege tanto al alma que parte como a quienes permanecemos de las influencias densas que pueden manifestarse en estos momentos sagrados de transición. Esta técnica, conocida en los círculos esotéricos como el círculo de luz protectora de los 7 rayos, fue utilizada por antiguas escuelas de misterios en Egipto, Grecia y la India, y posteriormente refinada por los primeros cristianos que comprendían las leyes espirituales que gobiernan los momentos de transición entre la vida y la muerte. Chico Xavier la recibió directamente del espíritu Emmanuel, quien a su vez la había aprendido de maestros ascendidos durante sus encarnaciones en épocas remotas de la humanidad. La técnica debe ser realizada por la persona que comprende más profundamente las leyes espirituales entre los presentes en el velorio, aunque puede ser enseñada discretamente a otros familiares o amigos que demuestren receptividad espiritual. Su poder radica no solo en los movimientos físicos y las palabras pronunciadas, sino en la elevación de conciencia que debe acompañar cada paso del ritual. El primer paso de la técnica consiste en crear mentalmente un círculo de luz dorada alrededor de todo el espacio donde se realiza el velorio. Esta visualización debe ser tan intensa y detallada que quien la realiza pueda percibir con claridad la luz brillante que forma una barrera protectora entre el ambiente sagrado del velorio y las vibraciones densas que pueden intentar penetrar desde el exterior. Esta luz no es una imaginación, sino una realidad espiritual que se materializa en las dimensiones etéricas cuando es creada con suficiente concentración y elevación espiritual. El segundo paso requiere la invocación silenciosa de los 7 rayos de protección espiritual, cada uno correspondiente a una frecuencia vibratoria específica que actúa como guardián contra diferentes tipos de influencias negativas. El rayo violeta disuelve las energías de resentimiento y venganza que pueden estar presentes en el ambiente. El rayo azul neutraliza las vibraciones de tristeza descontrolada que podrían mantener atrapada al alma. El rayo verde armoniza las emociones de todos los presentes, creando un campo de paz interior. El rayo amarillo ilumina la mente de todos con la comprensión espiritual necesaria para aceptar la transición. El rayo naranja transmuta el miedo a la muerte en certeza sobre la inmortalidad del alma. El rayo rojo fortalece la voluntad de todos para mantener pensamientos elevados. El rayo blanco, que contiene todos los demás, sella la protección y eleva todo el ambiente hacia las frecuencias superiores. Carl Jung hablaba de la importancia de los símbolos como puentes entre el consciente y el inconsciente. En esta técnica ancestral, cada rayo de luz funciona como un símbolo viviente que conecta nuestra conciencia limitada con las fuerzas cósmicas que gobiernan los procesos de transición espiritual. Cuando invocamos estos rayos con comprensión y reverencia, no estamos realizando un acto supersticioso, sino aplicando leyes espirituales tan reales y precisas como las leyes de la física. El tercer paso de la técnica involucra la creación de lo que los antiguos maestros llamaban el túnel de luz ascendente. Mentalmente, quien realiza la técnica debe visualizar un túnel de luz brillante
que se extiende desde el lugar donde reposa el cuerpo físico del fallecido hasta las dimensiones superiores de existencia. Este túnel debe ser tan real en la mente de quien lo crea que pueda percibir su textura luminosa, su movimiento ascendente y la sensación de paz y elevación que emana de él. Viktor Frankl nos enseñó que podemos encontrar sentido en cualquier situación, por difícil que sea, cuando la abordamos con la actitud correcta. La creación del túnel de luz ascendente transforma el velorio de un evento de pérdida en una ceremonia de graduación espiritual, donde celebramos conscientemente el paso del alma hacia niveles superiores de existencia. El cuarto y último paso requiere la pronunciación silenciosa de una oración de liberación que ha sido transmitida a través de los siglos. Por el poder del amor que nos une eternamente, por la luz que guía todos los caminos, por la sabiduría que trasciende la muerte física, yo te libero hacia tu mayor bien espiritual. Que la paz de las esferas superiores sea tu morada, que la luz divina sea tu guía, que el amor incondicional sea tu sustento. Vas en paz, vas en luz, vas en amor. Así es, así sea, así está hecho. Esta oración debe ser repetida 3 veces en la mente, cada repetición acompañada de una visualización donde vemos al alma del ser querido elevándose jubilosa por el túnel de luz, liberada de todas las ataduras terrestres, irradiando paz y gratitud por haber sido liberada conscientemente hacia su próxima etapa evolutiva. Nietzsche hablaba de la importancia de crear nuestros propios valores basados en la afirmación de la vida. Esta técnica ancestral representa la máxima afirmación de la vida espiritual, el reconocimiento de que la muerte física es solo una ilusión y que el alma continúa su jornada evolutiva hacia dimensiones de existencia que trascienden nuestra comprensión limitada. Cuando esta técnica es realizada con la elevación espiritual apropiada, sus efectos son inmediatos y profundos. El ambiente del velorio se transforma instantáneamente. Las personas presentes experimentan una sensación de paz y elevación. Los síntomas físicos de la trampa invisible se disuelven y tanto el alma que partió como quienes permanecemos experimentamos una liberación espiritual que puede marcar positivamente toda nuestra existencia futura. Pero recuerda, alma querida, que has llegado hasta aquí en esta jornada de conocimiento. El verdadero poder de estas enseñanzas radica no en conocerlas intelectualmente, sino en aplicarlas conscientemente cuando la vida nos presente la oportunidad sagrada de acompañar a un ser querido en su transición hacia el mundo espiritual. Si estas revelaciones han tocado las fibras más profundas de tu alma, si sientes que tu comprensión sobre la muerte y la vida se ha expandido, te invito a reflexionar profundamente sobre cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu propia existencia. Comparte este conocimiento con otras almas que puedan beneficiarse de estas verdades espirituales. Suscríbete para continuar recibiendo enseñanzas que pueden transformar tu comprensión de la vida y la muerte. Y recuerda que cada alma que encuentra la paz en su transición hace más luminoso el camino para todas las demás.